caso tiene, ustedes van a la página del curso, ustedes imprimen el capítulo 1, ustedes tienen este problema. Pero ahorita como no les he encargado que hicieran eso, ni tampoco por el estilo, entonces lo que hice fue solamente imprimir los programas, y se los traigo para trabajar. Ahorita vamos a resolver los equipos, en 5 equipos de acumulatorio, ¿verdad? Ahorita los repartimos de otra manera. Si ustedes quieren, ahí pueden sacarle copias nada más a los ejercicios, o de plano pueden ir a la página y bajarlos, verlos, imprimirlos. Si alguien tiene problema de bajarlo con la página, puede ir a mi lugar, se lo paso en disco. Si todavía no tienen problema con eso, vaya a mi lugar y le puedo pasar copias impresas para que los fotocopien. La cosa es tener este material porque son los ejercicios que vamos a estar manejando durante el semestre. El tener el capítulo 1, 2 o 3 tiene la ventaja de que aparte ahí tienen ustedes explicaciones. Bien. Acabando la clase, podemos ir, no los van a dejar entrar porque el edificio se cierra a las 2:30, depende de cuántos quieran ir. Como cuántos quieran ir, usted, 2, 3, 4, 5, ya salió. Entonces, porque no me dejan entrar con tanta gente antes de las 2:30. Sin embargo, después de las 2:30 es totalmente libre, porque no se va a entrar y puede ir en el lugar y le pasa. Estoy en el cubículo 6303. Y luego se ¿verdad? Pueden ir después de las 2:30. ¿Tendrán tiempo o ya están? ¿Tendrán tiempo? Yo puedo tomar un disquete y le doy ahí los archivos. Ahí está la cosa. No sé si descomprimidos, hay que pensarlo, porque no sé si descomprimidos puedan caber en un disquete. No caben. No caben. ¿Ya lo viste? Ok. Bueno, lo que tienen que hacer es conseguir servicio. O de plano, indicaría que yo tendría que partirlo. Y es una bronca. O bueno, les puedo prestar las copias para que les ayuden. Por nada. Habíamos quedado entonces que habíamos visto las herramientas necesarias para poder manejar triángulos rectángulos. Antes de pasar a hacer los ejercicios, de una vez podemos completar el asunto y ver qué pasa cuando el triángulo no es rectángulo, qué pasa cuando el triángulo es oblicuo. Bien, vamos a definir eso, ¿no? Y terminamos con los triángulos. Fíjense que la teoría del mes hoy termina. Sin embargo, el mes y el examen no es solamente hoy, sino que falta. Vamos a ver qué tanto podemos lograr con lo poquito que vamos a construir. Entonces, miren, habíamos visto la teoría de los triángulos rectángulos, pero los triángulos también pueden ser de otra forma. Los triángulos no necesariamente son rectángulos, sino que en general los triángulos pueden ser oblicuos. Fíjense que ¿cuáles son oblicuos? Pues todos, ¿no? Los triángulos rectángulos son solamente un caso especial. El triángulo es un ángulo recto, pero es un solo caso especial. Entonces, ¿cómo se ve un triángulo oblicuo? Más que definirlo, lo podemos dibujar. El triángulo oblicuo se ve, por ejemplo, de esta manera. Simplemente es un triángulo, no tiene ningún ángulo recto. Así es sencillo. La cosa más sencilla del mundo. La característica de ellos no tienen un ángulo recto. No tienen un ángulo recto. Así es sencillo. Bueno, ¿y cómo se analizan los triángulos rectángulos? Bueno, antes de analizarlos tenemos que ver cómo se caracterizan, cómo se les llaman a sus partes. ¿Cuántas partes podemos tener o tendremos que utilizar para, cuántos conceptos diferentes tenemos que utilizar para poder hablar de un triángulo? Obvio. ¿Qué hay que saber? El ángulo de cada. ¿Los ángulos cuántos son? ¿Verdad? ¿Y qué más necesitamos saber? Los lados. En realidad son 6 cantidades, ¿no? Igual que los rectángulos. Exactamente igual. Bueno, pues resulta que los triángulos oblicuos, al igual que los rectángulos, tienen las mismas características en cuanto a la convención que se usa para nombrar sus lados, sus ángulos.
Los ángulos, igualmente, que como ya lo habíamos visto, reciben un nombre, puede ser cualquiera, con tal de que se usen letras mayúsculas, letras mayúsculas. Y los lados son de tal forma que reciben su nombre dependiendo de cuál es su lado opuesto, ángulo opuesto. Aquí tenemos el lado B, el lado A y el lado C. Este es un triángulo oblicuo y se trata de resolverlo. ¿Qué significa resolverlo? Encontrar sus 6 cantidades importantes que lo hacen ser individual, que lo hacen ser único, ¿verdad? Entonces, porque ustedes van a dar cuenta que hay triángulos que pueden tener los mismos 3 ángulos iguales, pero no son iguales de la misma manera. Pueden ser mucho más grandes, mucho más pequeños, los lados pueden cambiar. Acuérdense ustedes que cuando un triángulo y otro triángulo poseen 3 características semejantes, iguales, y que los triángulos no se ven iguales, bueno, tenemos el concepto entonces de triángulo semejante, que es muy útil para poder establecer relaciones. En función de eso, deducimos las leyes, las funciones trigonométricas de triángulos rectángulos. Bueno, pues, ¿y cómo se resuelve? ¿Cómo se puede encontrar relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo? Perdón, un triángulo que no es rectángulo, está muy está vamos a tener que pintarle, ponerle, no sé, vestido y una peluca y pero bueno, vamos a ver. ¿Qué relaciones podremos tener? ¿Qué tendremos que utilizar para poder resolver triángulos oblicuos? Tenemos el teorema de Pitágoras, tenemos las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, pero estas son exclusivas para los triángulos rectos, totalmente exclusivas, no sirven. Quedamos que en este curso nos íbamos a quedar con las cosas que sirven para siempre, bueno, que sirven de forma más general, de tal forma que lo que aquí buscamos va a ser precisamente las relaciones más valiosas con las que vamos a trabajar. Supongamos esto. Supongamos que dibujo mi triángulo oblicuo, supongamos que lo dibujo de esta manera. ¿Es un triángulo oblicuo el que acabo de dibujar? Sí. No tiene ningún ángulo recto. Bueno, alguien puede pensar, oiga, pues este como que le quedó recto, bueno, pero si lo medimos, a lo mejor no. Supongamos que no tiene ningún ángulo recto. Supongamos que a este lado lo llamamos A, que a este lado lo llamamos B y que a este lado lo llamamos C. ¿Algún problema por eso? No hay ningún problema, ¿verdad? Así tiene que ser. Los ángulos se llaman, los lados, perdón, se llaman con letras minúsculas. Bueno, ok. ¿Cómo deducimos alguna relación que sirva entre sus lados y sus ángulos? Bueno, pues vamos a ver cómo se llamarían los ángulos de este triángulo. Este sería el ángulo B, este sería el ángulo C mayúscula y este sería el ángulo A. Y bueno, ahí tenemos nombradas las 6 características del triángulo, de este triángulo. ¿Este es un triángulo oblicuo, especial o cualquiera? La verdad es cualquiera, porque como no he dicho cuánto vale el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, como no he dicho cuánto vale el lado A, el lado B y el lado C, pues ese triángulo representa a todos los triángulos oblicuos. Nos vamos a dar cuenta que ese triángulo representa a todos los triángulos, sin importar si son oblicuos o rectángulos, porque lo que aquí buscamos va a ser válido para todos los triángulos. Bueno, en esta materia vamos a ser muy económicos con los conceptos. Todo lo que alguna vez hagamos es porque lo vamos a seguir utilizando y porque en función de esas cosas que hagamos vamos a poder construir algo más complejo. Nosotros lo único que sabemos ahorita es el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas de los triángulos rectángulos, seno, coseno y tangente. Bueno, pues en función de eso tenemos que construir lo que sigue para no tener que andar aprendiéndonos demasiadas cosas. La ciencia física es una ciencia muy económica, es una de sus principales, digamos, ventajas y uno de sus principales aspectos a resaltar. Es económica en los conceptos. Son 3 o 4 conceptos importantes y de ahí para adelante. Todos construimos con ellos. Entonces, ¿cómo se les ocurre que pueda yo utilizar lo que sé de los triángulos rectángulos para tratar de deducir relaciones que tienen que ver con triángulos que no son rectángulos? Pues piensen también. ¿Qué tengo que hacer con este triángulo que no es rectángulo para poder aplicar lo que yo sé de los triángulos rectángulos? La respuesta es más sencilla de lo que hacer es exactamente hacer 2 triángulos, ¿verdad? Pero no cualquiera 2 triángulos. ¿Qué características tendría que tener los triángulos que hay?
iguales, puede ser, ¿verdad? Pero hay otra característica más importante, que sean rectángulos, ¿verdad? Para poder aplicar lo que yo ya sé de un rectángulo. Esa es la solución. Si yo nada más sé manejar los triángulos rectángulos, vamos a poner este nombre de acá. Pues entonces, simple y sencillamente, yo me construyo o me consigo dos triángulos rectángulos. Vamos a ponerlo así. Y aquí está. Un triángulo rectángulo está para de lado, otro triángulo rectángulo está para de este lado. ¿De acuerdo? Así dice. Ahora sí, ya no tengo un oblicuo, tengo dos rectángulos. Y yo de rectángulos se hace lo que yo quiero. Lo único que me resta es ver cómo las combino para poder encontrar una relación que valga no para los rectángulos, sino para el oblicuo. La solución es esta. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué sabemos del ángulo, por ejemplo, del ángulo B con respecto al nuevo lado que acabamos de construir? Supongamos que ese nuevo lado lo llamamos H. Supongamos que se llama H. Después identificaríamos que esa H es la altura del triángulo. Claro que la altura no se escribe con H. Es una medida de inglés, no sé qué, pero bueno, la costumbre es llamarle H. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué me pueden decir acerca de la tangente del ángulo B? ¿Cómo la podemos calcular? Es un cociente. Recuerden ustedes que las funciones trigonométricas son razones entre los lados, así lo dijimos la vez pasada cuando calculamos la altura del poste en función de la altura de una varita. Establecimos razones. ¿Qué son razones? Sinónimo de la palabra razón, relaciones entre los lados. Y resulta que una buena forma de establecer relaciones entre dos cantidades es calcular su cociente. De esa manera sabemos si una es el doble de la otra, si una es la mitad de la otra, las 3/4 partes, cosa que con una resta o una suma no podemos hacer, sino que hacemos con una división. Entonces, la tangente o las funciones trigonométricas son relaciones entre los lados, son cocientes entre los lados. ¿Alguien se acuerda de cociente de la nube? En general, y tienen razón, la definición dice cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Sí? Cateto opuesto se llama bien, por ejemplo. Cateto adyacente, ¿cómo se llama? No tiene nombre. Por lo tanto, esta relación, la tangente, no es útil por la razón de que no conocemos cuánto vale el cateto adyacente. Sabemos que de aquí acaba el C, pero este pedacito no lo sabemos. Entonces, en función de ese problema, busquen otra relación que sí sea útil en este caso. ¿Qué sabemos del triángulo que está a la izquierda? ¿Qué conocemos? Coseno. Bueno, el coseno. El coseno es más que tendría el mismo problema, porque el coseno está en función del cateto adyacente. ¿Qué catetos o qué lados conocemos del triángulo del lado izquierdo? Conocemos el ángulo recto. Sí, pero ¿qué lados conocemos? El A y el El A, por ejemplo. ¿El A cómo se llamaría? En general se llama la hipotenusa. ¿Y el lado H en general cómo se llamaría? ¿El cateto qué? Opuesto al ángulo B. Entonces, ¿qué función trigonométrica tiene que ver con el cateto opuesto y la hipotenusa? Seno. Entonces, aquí la relación útil sería con la tangente. Entonces sería seno de B, el ángulo B, sería igual al cateto opuesto, sería H entre la hipotenusa. Y queda esto muy útil. De hecho, es la única función que se puede utilizar porque tenemos un problema. No conocemos el cateto adyacente. Todas las funciones trigonométricas que tengan que ver con el cateto adyacente no funcionan. Estas son la tangente y el coseno. Por tanto, solamente el seno puedes utilizar. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con el ángulo A. ¿Qué podemos decir acerca del seno del ángulo A? Y por la misma razón, ya no buscamos en la tangente y en el coseno, porque da la casualidad de que si este es el ángulo A, este cateto no lo conocemos y por lo tanto no podemos participar, no que participe en ninguna función trigonométrica que tenga el cateto adyacente. No importa, ahí está el seno. ¿Cómo sería el seno del ángulo? H entre B. Opuesto, eso es muy importante. Siempre recuerden cuál es la definición general y luego apliquen al caso particular. Opuesto, ¿ok? H sobre B. Opuesto sobre hipotenusa, H sobre B. Correcto. Muy bien. Ahora, tomen en cuenta estas dos relaciones. Son aplicadas a triángulos iguales. El ángulo A es igual que el ángulo B.
Pudiera ser, pero no necesariamente. Entonces mejor le decimos que no. El triángulo que está del lado izquierdo es igual al triángulo que está del lado derecho, ¿no? O sea, esto es el seno A y el seno de A y el seno de B son iguales, ¿no? El lado A es igual al lado B. Pudiera ser, pero no necesariamente. No podemos asegurarlo. Entonces, ¿qué son iguales en ambas situaciones? El ángulo recto. Muy bien, el ángulo recto. Ambos triángulos son iguales, pero me refiero en ambas situaciones. La H, ¿verdad? La H no hay duda que es la misma. De esa manera podemos establecer una liga entre ambas relaciones. Entonces, fíjense, la H, desde el punto de vista del triángulo de la izquierda, es igual a el lado A por el seno del ángulo B. ¿Están de acuerdo? De la misma manera, la H, en función del triángulo del lado derecho, es igual al lado B por el seno del ángulo A. Y eso no lo duda nadie. Pero tenemos una ventaja. La H, de la cual habla la ecuación de la derecha, y la H, de la cual está hablando la ecuación de la izquierda, son iguales. Si aprovechamos esa relación, vamos a construir una de las primeras ecuaciones que nos van a ser útiles en la resolución de cualquier tipo de triángulo, que se llama la ley de senos. Entonces, esta H es igual que esta H. ¿Qué podemos concluir entonces? Podemos concluir que A por el seno del ángulo B es igual a B por el seno del ángulo A. Eso que está ahí es la ley de senos. ¿Ustedes conocían la ley de senos? ¿Alguien la conocía? ¿Usted la conocía? ¿Así la recuerdas? Eran unas divisiones, ¿no? Había que reacomodar eso. Por ejemplo, quedaría A entre seno de A es igual a B entre el seno de B. Y en general, la ley de senos se dice de forma parcial, ¿sí? Porque falta cero. Eso ya sería una adición que pondríamos C y la ponemos sin demostrarla. C entre seno de C. Y esto es lo que se conoce como la ley de senos. Y establece una relación entre cualquier lado de un triángulo y su ángulo opuesto. Esto se cumple para todos los triángulos. Esto es, lo que valga este lado entre el seno de su ángulo opuesto va a ser igual a lo que valga este lado entre el seno de su ángulo opuesto, sin importar cuál ángulo sea ni qué lado sea. Y es igual a lo que valga este lado entre el seno de su ángulo opuesto. Y eso se cumple para cualquier triángulo. Y eso es importante, porque dada, por ejemplo, dadas tres características, por ejemplo, dado A, dado B y dado el ángulo B, yo puedo despejar cuánto vale el ángulo A. O dado el ángulo A, el ángulo B y el lado B, yo puedo saber cuánto vale el ángulo A, ¿no? Entonces, es una relación entre los lados y los ángulos que me permite a mí trabajar. Esta relación no tiene semejanza en los triángulos rectángulos. ¿Sí? No hay nada que se asemeje. Algo que pudiera parecerse que es, ¿sí? Pero no está específicamente de la manera. Y algo interesante, esa relación que se llama, vamos a poner aquí abajito, la ley de senos, es bien valiosa porque funciona para todos los triángulos sin importar si son rectángulos o no rectángulos. Y entonces, esa fórmula, esa sí se la tienen que poner de memoria. Ahora, eso de que se la tengan que poner de memoria, jamás, ¿verdad? No es que ustedes tengan que hacer planas y lograrla y ya está. No, no, la vamos a usar tanto que no se les va a olvidar. Se utiliza en esta materia, se utiliza en cálculo, se utiliza en cualquier materia que tenga que ver donde hay relaciones geométricas que estén representadas por triángulos. Ustedes se van a dar cuenta que eso es más frecuente que nada. Bueno, igualmente hay otra relación, otro conjunto de relaciones, que esa no las vamos a demostrar, que es la ley de cosenos. Y esas relaciones son ampliaciones, extensiones, generalizaciones del teorema de Pitágoras. Ustedes recuerdan, Pitágoras simplemente establece esto, ¿no? Tenemos acá un cuadro que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los cosenos. Bueno, eso solamente funciona para triángulos rectángulos. No demostramos el teorema de Pitágoras en esta materia. Tampoco vamos a demostrar la ley de cosenos. Pero la ley de cosenos tiene esta forma. Establece
cualquiera que sea el lado C. ¿Sí? El lado C al cuadrado es igual al lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado. Cualquiera que sea A, cualquiera que sea B, cualquiera que sea A, cualquiera que sea B, no importa cómo nos llamen, con tal de que se cumpla la relación de que el lado A tenga opuesto al ángulo A. ¿Sí? Eso es muy importante. Bueno, menos 2 veces AB coseno del ángulo C. Y este término adicional es una extensión del corriente el teorema de Pitágoras y lo hace ser posible aplicárselos a los triángulos cónicos. De tal forma que se repite también lo siguiente, cosa que no ocurre con Pitágoras. Con Pitágoras, por ejemplo, si quisiéramos despejar A, ¿cómo quedaría? A cuadrado sería igual a C cuadrado menos B cuadrado. No tendríamos otra opción. ¿Sí? Pero acá es otra cosa. Acá queda, por ejemplo, A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por el coseno de cuál ángulo? Del ángulo opuesto al lado que pretendo calcular, el ángulo A. ¿Cuál es otra versión que podríamos utilizar? La que tenga que ver con B. ¿Vean ustedes que cómo se aprende de memoria las tres? No, se aprende cómo se construye. Si quiero B, entonces la fórmula tiene que participar los dos lados, que serían A y C, ¿verdad? ¿Cómo irían ellos? Elevados al cuadrado. A cuadrada a C cuadrada. Menos, ¿qué cosa? Igualmente A con C, pero el doble producto. ¿Por el coseno de quién? Del ángulo opuesto al lado que estoy tratando de calcular, ¿verdad? En este caso sería 2A con C, que supuestamente yo debo de conocer esos datos, si no la pública, por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy calculando, coseno de B. Y ahí tenemos la ley de cosenos. Pareciera ser como que hay tres versiones de la ley de cosenos, pero yo creo que mejor pensamos que es una extensión del teorema de Pitágoras y que queremos calcular un lado y en la fórmula participan los otros dos lados y el ángulo opuesto. La ley de cosenos es de aplicación limitada, solamente limitada. Únicamente hay un caso en el cual se aplica la ley de cosenos. Esta es la aplicación más frecuente. Fíjense cuál es el caso. A ver quién me lo puede decir. Yo voy a dibujar un triángulo, que sea, por ejemplo ese. A este le voy a llamar A, a este le voy a llamar B, a este le voy a llamar C. E imagínense que C cuánto vale A, C cuánto vale B, y quiero calcular cuánto vale C. Si quiero aplicar la ley de cosenos, ¿qué otro dato necesito? ¿El ángulo cuál? El ángulo C. O sea, ¿dónde está el ángulo C? ¿Es este? ¿Es este? Ahora, este es este. Necesito este ángulo. Como ustedes se dan cuenta, la única opción o, digamos, ocasión en la cual la ley de cosenos se aplica es cuando uno conoce dos lados y el ángulo entre ellos. Si uno no sabe eso, uno no puede aplicar la ley de cosenos. Esta no, esta es la aplicación más general. Tienes que conocer dos lados y algún ángulo. No necesariamente está entre los dos lados que tú conoces. Esto es más requisitoso. Sin embargo, cuando ocurre que tú la puedes, o ustedes la pueden aplicar, bueno, pues aplíquenla. Porque no va a ser siempre. Va a ser de vez en cuando que ocurra esta conjunción. Que tengo dos lados de los dos, ¿verdad? Entonces es la aplicación más frecuente. Realmente la relación más útil es esta. Y sirve para todos los triángulos. Igualmente esto sirve para todos los triángulos. Ustedes se van a dar cuenta que si esto se lo aplica a un triángulo rectángulo, tranquilamente esto se convierte en el teorema de Pitágoras. ¿Alguien conoce el coseno de 90 grados? ¿Cuánto vale el coseno de 90 grados? Cero, ¿verdad? Si no lo digan en la calculadora, 90 coseno 0. Bueno, pues cuando la hipotenusa está puesta al ángulo de 90 grados, este ángulo vale 90. Este coseno vale 0. 0 por lo que ustedes gusten, 0. A cuadrada menos B cuadrada menos 0 es A cuadrada menos B cuadrada y se reconstruye en la Pitágoras. Entonces, ahí están las relaciones que vamos a utilizar. Si ustedes se dan cuenta, se acabó. No tengo nada más que hablar. Todo esto es un tema del primer mes. ¿Y el examen cuánto es? ¿Cuántos datos todavía? Faltan de semanas para el examen.
que vamos a hacer durante todo este tiempo. Vamos a unos aburridotas. A ver, miren, le voy a dar el lado A, el lado B y el lado C. O el ángulo A. Dígame todo lo demás. Qué aburrido. Ahora le voy a dar el B y el C. Y el ángulo A. Bueno, ¿qué falta? Es que ¿cuántas formas de combinaciones puedo tener como para que me queden los problemas? ¿No? O sea, como que esto va a estar muy aburrido. Pero quiero que sepan que este es el tema más interesante. Pues a mí me parece todo el mundo interesante. Pero este tema es muy interesante. Vamos a formar equipos para trabajar en el modo el modo cooperativo. Entonces recuerden, necesitamos elegir un líder, necesitamos elegir un escritor. Solamente ocupamos un líder y un escritor principal. Y los escépticos que sean necesarios. Les vuelvo a recordar, el líder, su responsabilidad es iniciar la discusión, ver que la gente no se vaya por otros temas y procurar que todos participen, que no esté alguien ahí aprovechándose de los demás. ¿Verdad? O que más bien que se active, porque capaz que somos muy personas que nos gusta estar callados, pero bueno, como estamos haciendo un trabajo, pues participación es importante. El escritor, ¿qué va a hacer ese cuate? Va a hacer las memorias, él es el que tiene la principal responsabilidad de ir copiando cómo se hacen los problemas, lo cual no exime a los demás de tener su propia copia. También él está procurando que todos comprendan, porque al ratito voy a hacer el sorteo para escoger quién va a escoger el grupo y emitir una calificación de la actividad. Y, ¿qué más? Pues que todos comprendan y que él escriba principalmente. Y los escépticos, esas personas muy importantes, porque van a estar buscando errores en el razonamiento de las personas, oigan, así no es. Fíjense que esa solución está muy complicada, ¿por qué no lo hacemos de esta forma? Es más fácil. ¿Por qué no le partimos aquí? Se forma una figura más sencilla y bla, 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 qué sé yo. Entonces, los escépticos son las personas que están dirigiendo el grupo, o procurando que el grupo se vaya por el camino óptimo, ¿verdad? Pero lo cual no exige que si alguien se da cuenta, lo diga, ¿no? Se van a dar cuenta que los roles son totalmente dinámicos. Cambian y cambian y cambian. Bueno, miren, en esta primera ocasión ya hemos trabajado en equipos. ¿Qué hicimos esta vez? ¿Qué, perdón? Más una simulación de cómo iba a pasar, ¿verdad? Bueno, esta vez yo los voy a formar. ¿Sí? Yo voy a formar los equipos. Sin embargo, las siguientes veces probablemente ustedes quieran formarlos, a lo mejor me dejan a mí y a lo mejor al final terminamos ya con equipos formados o me dicen formen usted como quieran. Voy a contar cuántos estamos ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Traigo 5 copias de los problemas en los 5 equipos. ¿De cuántos? Como de 5, ¿no? Y un equipo va a quedar de 3, o si no, 2 equipos van a quedar de 4. Por ahí va la segunda, no me equivoco. Está quedando muy a esto. Pero yo nunca hago bien las preguntas, vaya sabiendo. Entonces, un poco calculador. Ahí va. Tal como usted lo lista, miren. Oscar Barrera, Abdiel, Diana y Isabel, Dina y Isabel, Miguel Ángel, 1, 2, 3, 4 y Yaresi. Ellos son un equipo. ¿Ya se identificaron? ¿Ya saben quiénes son? Pues vayan escuchando. Sí. Ubaldo, Oscar Ricardo, Gabriel Neila y Arturo Patricio Cázares son otro equipo. Ubaldo, Oscar Ricardo, Gabriel, Arturo Patricio. Este equipo va a ser de 4. Luego, Brenda, Yadira, Miriam, Molina, Larisa, Luis Carlos y Elia. Vuelvo a repetir. Brenda, Yadira, Miriam, Molina, Larisa, Gane, Luis Carlos y Elia, Margarita Rodríguez son otro equipo. Esos son de 5. Luego, ¿ya se vieron? ¿Ya saben quiénes son los que vamos a mencionar? ¿Seguro? ¿Saben? ¿Sí saben o no saben? A ver otra vez. Elvia, ¿dónde está Elvia? Ahí está Elvia. Luis Carlos, levanta la mano. Luis Carlos, ahí como que no quiero. Que no quiso. Larisa, ahí está Larisa. Miriam y Brenda. No fue todo, ¿verdad? Sí, ya saben muchas puntas. Y por último, ¿con quién empezaría ese olvido? Elvia, bueno, ahí va, gracias a lo que José Alejandro. Levanta la mano, José, no lo había mencionado. Ahí está José.
ustedes copian. Esta es su copia y ahí está su copia. Yo tengo una copia del manual. Vamos a hacer algunos problemas. No, son muchos. De hecho, esos problemas nos los vamos a acabar en el mes. ¿Sí? Ahí vienen, por ejemplo, los exámenes rápidos. Son algunos de esos problemas. Voy a hacer algunos que carga de tarea. Voy a dar una novedad de que, bueno, ahora voy a poner el examen rápido de la tarea y no califico nada, vamos a hacer nada. A ver cómo se nos va ocurriendo. No sé cómo se nos va ocurriendo, ya se me ocurrió hace mucho tiempo. Entonces me voy acordando. Bien. Los primeros ejercicios son de triángulos o rectángulos. Ahorita, por favor, necesito que hagan el problema número 1 para que entre el indicador. Y yo voy a calificar esta actividad dándoles un tiempo, el tiempo necesario para que no se toque la casa, y luego pasando su pizarrón y vemos qué saco todo el grupo, ¿no? Para que vayan sintiendo lo que se siente hacer eso. Miren, van a hacer el problema número 1, el que dice el cordel de una cometa, bla, bla, bla. Van a hacer el problema número 4. El problema número 4, me van a perdonar un detalle. Voy a tener que utilizar una fórmula no demostrada en el salón que va a ser demostrada por segundo mes. Pero se la pongo aquí y todo el mundo la conoce, que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Sí? Es una fórmula que vamos a usar de invitada. Y ya, 1 y 4. Luego, el siguiente paquete de problemas que son los que tienen que ver con los triángulos y oblicuos. Se fijan que hay dos paquetes, hay dos palabras ejercicios. Van a ser, por favor, del siguiente paquete de ejercicios, ¿verdad? El número 3 y el número 5. Nomás van a hacer otro más. Y el número 6. El número 3 habla de la Torre Eiffel, la que está en París, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? No crean que es trivial. Una vez lo puse de examen rápido, un alumno no terminaba, no le salía. Yo no había visto nada de triángulos oblicuos. Y dije, ¿pero sales? Torre Eiffel parada, se forma un triángulo rectángulo. Es que él había dibujado la Torre de Pisa. Entonces con la Torre de Pisa, pues el triángulo sale oblicuo. Y yo, ¿cómo le hago? Si tiene razón, no habíamos visto nada, ¿no? Y yo, pues es que esa no es la torre que tú tienes que ver. Ahora, desde ese entonces yo aclaro, la Torre Eiffel es vertical, ¿verdad? Entonces adelante, vamos a suponer que ahorita les digo cuánto tiempo tenemos. Ok, tenemos 20 minutos para hacer esta actividad. Esto nos va a llevar hasta las 2 de la tarde y nos va a quedar todavía 10 o 15 minutos más para cerrar el asunto. ¿Sí? Ustedes fíjense cómo lo tienen que hacer. El líder tiene que estar preocupado porque todo el mundo está trabajando. El escritor es el que tiene la responsabilidad de hacerlo todo perfectamente limpio. Cada quien puede hacer el correo que quiere en su libreta, ¿sí? Pero el escritor no, es cual tiene que hacer las memorias del problema. Aquí atentos. Si resulta que ahorita que sortee toca que el equipo 4, que ustedes son el caso, la persona 2 y la persona 2 no era la escritora, bueno, le puede decir al escritor de su equipo, oye, préstame, ¿no? Para poder tomarlo como referencia. Pueden pasar con la libreta al pizarrón, pero hay que tomar muy en cuenta que hay que saber qué hizo todos para poder reproducir el problema. Acá hay una pregunta, ¿qué no son? ¿Ya quedó? También hay otro detalle. Cualquier pregunta que ustedes tengan, levanten la mano y yo voy a solucionar.
Ya sabemos que hay un 1.5 que no tenemos que considerar. Entonces, esa altura tiene que ver con este triángulo. Es un triángulo rectángulo, del cual únicamente vamos a poder calcular esta magnitud. Por alguna razón, la llamamos ancha. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Vamos a aprender nosotros que una vez que calculemos, que hagamos el dibujo, tranquilamente va a haber situaciones en las cuales vamos a poder tener la solución desde antes ni siquiera empezar a mover, tocar la calculadora y todo. ¿Cuál es la solución de este problema? Bueno, pues la solución es esta. Esa altura que nos anda pidiendo simplemente es lo que valga h más 1.5 metros. El problema está solucionado. ¿Esa es la solución? Claro, falta encontrar h. Vamos a aprender nosotros que la solución de los problemas se debe dividir, que no necesariamente hay que atacar la solución luego, sino que hay que ver de qué depende y buscar esas dependencias y incluirlas en la solución. Pero hay que saber cómo. La solución es la. Si tuviéramos una secretaria que supiera trigonometría, nomás le diríamos, ¿sabes qué? Calcula h, por favor, pones aquí las sumas y yo no tomé. ¿Verdad? Y ese cómo fue. Ahora vamos a sacar h. H no tiene que ver. Pues resulta que h tiene que ver con un triángulo rectángulo. Este dibujo es bien sencillo. Vamos a aprender también que va a ser muy útil hasta la información del dibujo. O sea, quitar el polvo y la paja y quedarnos nomás con lo puro básico. Lo puro básico que tiene que ver con encontrar h, pues no es ni siquiera una cometa, ni siquiera una persona, ni siquiera que mueve la tierra, ni siquiera que está volando, ni siquiera nada. Pues tiene que ver única y exclusivamente con un triángulo. Un triángulo es una entidad que no existe más que en la mente de las personas. Yo los reto que busquen triángulos, a ver lo que les voy a aclarar. Naturalmente hablando, fabricados hay un montón. Este es un triángulo rectángulo. ¿Qué conocemos de este triángulo? Que su hipotenusa vale 85 metros y que este ángulo vale, no lo puse acá. ¿Cuánto vale? 54 grados. Eso es lo importante. ¿Es una cometa? No. ¿Es una persona? No. ¿Qué es un triángulo? ¿Qué hay que encontrar? H. ¿Por qué hay que encontrar H? Alguien dice, bueno, ¿por qué tienes que encontrar H? ¿Qué significa H? Lo que pasa es que yo ya solucioné el problema. ¿Desde cuándo lo tengo solucionado? Yo ya sé que es H, no tengo que andar. Además, le puedo decir a un discípulo mío, a un alumno de prepa, en este caso ustedes, calculen H. O sea, yo le mando el triángulo. Yo sé para qué quiero H. Tú no tienes que saber. Nomás dime cuánto vale H. ¿Verdad? Entonces es importante. Muy bien, ¿cuál es la relación trigonométrica que me sirve para relacionar el ángulo H y la hipotenusa? Ya todo el mundo lo había encontrado. ¿Era el qué? El seno, ¿no? Pues simple y sencillamente de aquí decimos, bueno, pues para encontrar H, el seno de 54 grados es igual a H sobre 85 metros, donde la H, esto lo puedo ver en la secretaria, ¿verdad? H son 85 metros por el seno de 54 grados. ¿Y alguien me quiere decir cuánto vale H? ¿Perdón? 6, 9. Ya le regalaron. No, la fue H. 6.8.7. Ahora, 6.8.7. ¿Cuántas veces se han quedado ustedes con la idea de que, oye, espérense, pero ¿para qué calculamos esto? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe para qué lo estamos haciendo? Este problema es muy sencillo. Tiene un camino muy corto, pero va a haber problemas más largos. Donde uno dice, oye, ¿y esto para qué lo estamos haciendo? Si uno no tiene planteada la solución, uno no sabe de qué va a ser con ello. Ahorita yo ya desde cuándo sé que lo único que estoy buscando es que alguien me calcule H, porque está tan fácil que me gusta poner para alguien, me lo haga mi hermanito de secundaria, y luego me lo trae, y no sabe ni para qué lo quiero. Yo sí sé, yo tengo la supervisión, y entonces la respuesta es: altura es igual a 68.7 metros más 1.5 metros, lo cual, ¿cuánto es? 70.2. 70. Lo que acabo de hacer es aplicar una técnica de solución de problemas, la cual vamos a desarrollar en este curso. Para este problema fue demasiado, o sea, fue fuerza bruta. Hagan de cuenta que me fui de etiqueta a comerme unos tacos. O sea, no fue tanto.
¿Alguien encontró la solución del problema 2? ¿Usted la encontró? Bueno, vamos a confirmar. Vamos a confirmar. Yo ahorita me lo voy a hacer. ¿Sí? Problema 2, yo les dije que depende de un dibujo, ¿no? Entonces, el problema 2. ¿Qué decía? Que un automovilista viaja en una carretera horizontal a 60 kilómetros por hora. Entonces necesitamos una carretera, necesitamos un coche, ya está. Necesitamos saber que ese coche va viajando a una velocidad, vamos a llamar la velocidad 1, igual 60 kilómetros por hora. Y el problema se va platicando solo. ¿Qué hace este automovilista? Se dirige directamente hacia una montaña distante. Hay una montaña al final del camino. No nos debemos preocupar qué va a pasar, le va a sacar la vuelta o hay un túnel, no hay problema. Luego, observa que entre la 1 pm y la 1:10 pm el ángulo de elevación hacia la cima de la montaña cambia de 10 a 70 grados. ¿Y dónde es la 1 pm? Aquí ya fue o va a ser. Vemos, no va a tener problemas. Es aquí, ¿verdad? Aquí el reloj digital marca la 1. Y acá, ese reloj mismo, si bien pueden hacer una manecilla en los temas, ese reloj digital marca la 1:10. ¿Qué es lo importante de esto? ¿La hora? No, esto pudo haber ocurrido cualquier año. Lo importante es el intervalo de tiempo, ¿verdad? Esto ocurrió en 10 minutos. Bueno, ¿qué me dicen respecto a la montaña? Pues me dicen que el ángulo de elevación ha cambiado. Si nosotros nos acercamos a un punto lejano, pues obviamente el ángulo en el cual vemos, quiere haber salido recto, en el cual vemos la situación debe cambiar. ¿Cuál es el primer ángulo de elevación? 10 grados. El segundo ángulo de elevación va de aquí a aquí. ¿Cuál es el segundo ángulo de elevación? 70. 70 grados. ¿Ya está? ¿Qué queremos encontrar? La altura de la montaña. La altura de la montaña está acá. Esta cosa de aquí. ¿Cómo le vamos a llamar a la altura de la montaña? ¿Verdad? Ya se acostumbramos a H. Esta es la respuesta. Bueno, esta es la pregunta. En este problema no es tan sencillo como el anterior. No podemos plantear la solución inmediatamente. Está más complicada la solución, ya no es tan fácil. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Primero hay que identificar. ¿Y cuántos triángulos veo yo aquí? 2, yo hasta 3. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles serán los útiles? Ahora, bueno, fíjense ustedes que hay un triángulo rectángulo. La solución tiene que ver con un triángulo rectángulo. ¿Lo ven? Es el cateto de un triángulo rectángulo. Bueno, para afuera. Vamos a empezar a abstraer, quitar polvo y paja. La solución tiene que ver con este triángulo. No lo necesito dibujar a escala. Donde este lado se llama H. Y es la pregunta que me están haciendo. ¿Sí? ¿Cuánto vale este ángulo? 90. Ya le voy completando datos. ¿Cuánto vale este ángulo? 70. Ya le voy completando datos. Si yo quisiera saber H, así no puedo. Me hace falta un tercer dato. Con otro dato ya le hice. Tiene que ser un lado. Y me pongo a averiguar qué puedo hacer. Bueno, hay otro triángulo. Aquí hay otro triángulo. Ese triángulo es oblicuo. Lo voy a dibujar sin preocuparme con la escala. Así y así. ¿Cuánto vale este ángulo? 10, 90. Si alguien no lo ve, por favor, es cuestión de que lo diga. ¿Cuánto vale este ángulo? 110. ¿Cuánto? Es correcto, 110. ¿Alguien ve por qué no? ¿Por qué sí? Fíjense que 100 vale 70, de que aquí son 180, a este no le queda más que 110 y le vamos completando datos al triángulo. ¿Podemos conocer alguno de los lados? Por ahí alguien ya lo encontró. Con la velocidad a la cual se mueve el coche, que no dice que la disminuya o que la aumente, y el tiempo en el cual se mueve, podemos calcular este lado que viene siendo esto. Vamos a calcularlo. Desde una fórmula, ¿no? Que distancia era velocidad por tiempo. La velocidad son 60 y
kilómetros por hora. Y el tiempo eran 10 minutos. Bueno, aquí les digo que esto viene de invitado especial porque todavía ni siquiera platicamos de ello. Pero que entonces esta operación físicamente no se puede hacer porque las unidades no son apropiadas. Pero si ustedes se fijan, 10 minutos es la sexta parte de una hora. Voy a hacer esta solución. No puedo convertir todo a metros por segundo y lo que ustedes quieran y gusten, pero por ejemplo, para hacer la operación, yo no tengo que hacer 10 kilómetros por hora. En lugar de poner 10 minutos, pongo un sexto de hora. No sé si tengan algún inconveniente. No pasa nada, se van a eliminar las horas y la distancia va a quedar en kilómetros, ¿no? ¿Cuánto va a quedar? 10 kilómetros, me parece, ¿verdad? Se eliminan las horas con las horas y queda 10 kilómetros. El coche recorrió 10 kilómetros en 10 minutos. Bueno, ¿eso a qué triángulo corresponde? A este de acá, ¿no? Aquí son 10 kilómetros. Y qué padre, porque entonces ya tengo un triángulo oblicuo al cual en cualquier momento lo mato. Más que hay que ver que le calculo para no estar ahí haciendo pasos de más. Entonces, ¿qué le calculo? Fíjense, me voy a tener que avanzar porque eso me cuesta tiempo. Este lado lo podemos calcular con la ley de senos, ¿verdad? La ley de cosenos, más con la ley de senos. Pero ese lado, ¿dónde está acá? Es este. Ustedes se fijan, lo comparten, ¿verdad? Y se acabó el problema. ¿Cómo le quieren llamar a ese lado? Porque para calcular algo hay que ponerle nombre. ¿Cómo le gusta que le llamen? Juan. Ah, Juan. Ah, veo C. C. Por alguna razón le quieren llamar C. Este lado C es este lado C y es este lado C. ¿Cómo ven? Vamos a calcularlo nada más para que no quede incompleto. Por ejemplo, ¿cómo sería la solución para el triángulo oblicuo? ¿Qué fue que teníamos que hacer? C entre el seno de 10 igual a 10 entre el seno de qué? ¿Qué ángulo es este? ¿Cómo saben ustedes eso? Pues la suma de los triángulos internos, ángulos internos de los 380. Vamos a solucionarlo. Diríamos C entre seno de 10 grados igual, ya para terminar, a 10 kilómetros entre seno de 60. Bueno, despejamos C. C va a ser igual a 10 kilómetros por el seno de 10 grados entre seno de 60 grados. ¿Quién me hace el favor de calcular eso? ¿Quién me hace el favor de calcular? Ahí venía un compañero calcular. ¿Es 2? ¿2 qué? 2 kilómetros porque estamos en física, ¿verdad? Es 2 kilómetros. ¿Tiene que ver algo eso con la solución? No, pues así solo nada. Pero sin embargo, si ese C se lo pasamos al triángulo rectángulo, ahora sí podemos sacar H. ¿Qué función trigonométrica me recomiendan que aplique? Seno, coseno, tangente. Seno, ¿verdad? Porque es la que tiene que ver con el cateto opuesto y hipotenusa. ¿Qué diríamos? Diríamos. Si es seno de 70 igual a H sobre 2 kilómetros. O sea, opuesto entre hipotenusa. ¿Está bien? Despejaríamos H. Entonces, H es igual a 2 kilómetros por el seno de 70 grados. ¿Y quién me hace el favor de decir cuánto vale H? Le voy a poner 1.87 kilómetros. Y acaban ustedes de medir la altura de una montaña y ni siquiera se bajaron del carro, ¿verdad? Entonces resulta que la trigonometría presenta infinidad de opciones, ¿verdad? Infinidad de opciones. La próxima clase